¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. Este, buenas tardes bueno, buenos días o buenas noches a todos, ¿no? Que están viendo este video, que lo iniciamos hoy, ¿no? Sobre un tema que en realidad fue a instancias de Paula, profesora de letras, que quiso hablar sobre Drácula de Bram Stoker. Bram Stoker, ¿no? Sí, Bram Stoker. Y el, pero primero nos vamos a presentar. Mi nombre es Hugo Marietán, soy médico psiquiatra, especialista en psicopatías y Paula, Paula Basso, profesora en lengua y literatura. exactamente. Bueno, a instancia de ella estamos haciendo este trabajo de Drácula. Y el trabajo anterior fue sobre el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, ¿sí? Y resulta que Bram Stoker escribe esta obra maravillosa en 1897. Y eran tanto Oscar Wilde y Bram Stoker eran amigos, porque los dos son irlandeses y prácticamente fueron a universidades, ¿no? De Irlanda y se conocían, ¿no? Eh, a tal punto, ¿no es cierto?, que este, Oscar Wilde, poeta, y este hombre, Bram Stoker, era matemático, pero matemático de alta escuela, ¿no? Eso es muy importante, ¿sí? Porque es una persona organizada, ¿no es cierto?, que sigue proyectos, esas cosas. Y siempre se dedicó también a la literatura y era un crítico literario. O sea que el basamento y la base de este hombre, ¿no? Era muy, muy fundamentada, ¿no es cierto? Era un tipo que sabía lo que estaba haciendo y cómo estaba. Esta obra le tardó cerca de 10 años en hacer. Y hay un antecedente de color, ¿no? Que después si quiere Paula va a ahondar en todo lo que estoy hablando ahora porque es ella la especialista, y es que Abraham Stoker, en realidad fue un chiquito muy enfermo, pero muy, muy enfermo, y estuvo hasta los 7 años muy enfermo y cuidado, por supuesto, por su madre. Y su madre, yo no sé si por amor o por un toque de venganza, le contaba cuentos terroríficos del folclore irlandés, ¿sí? Bien. A veces uno tolera a un enfermo, pero cuando se prolonga todo le adquiere cierta agresividad. Tal vez era la forma que tenía, ¿no? Y a medida que transcurría la infancia triste de Bram Stoker, hubo una mujer, ¿no es cierto?, que era institutriz, que dicen, ¿no? Después lo reconocen en un libro que escribe un descendiente de él, ¿no? Tartaranieto, qué sé yo, que dice que era una mujer que cuando estaba ella cerca del pibe, el chico se ponía hermoso y maravilloso, ¿sí? Y cuando se iba, caía, ¿no? Otra vez. Hasta los 7 años. A 7 años se le pasó todo eso y dijo, no sé, habrá dicho, este sistema de hacerme el enfermo, No va. no, no, no. Y sorpresivamente se curó, ¿no? Este, así que bueno, pero bueno, entonces Bram y Oscar Wilde eran amigos y un día Bram le dice a su amigo, era un amigo bastante interesante, ¿no? Una amistad bastante interesante entre los dos, ¿no? Y un día Bram le dice, mira, tengo que decirte algo, estoy enamorado de una ex tuya que se llama Florence, ¿no? Una ex de Oscar Wilde. Y y entonces Oscar Wilde le dice, bueno, está bien, qué sé yo, que ella elija. Y bueno, se casó con Florence, ¿sí? ¿Mm? Y lo dejamos ahí, porque si no vamos a parecer un coso de cemento. Pero bueno, pero está lindo, ¿viste? Esas cosas, ese pasaje, viste que los pintores Sí. son muy conocedores de lo que se llama el pasaje, del pasaje de un color, ¿no es cierto?, a otro color, y tratan de
de elegir dentro del espectro, ¿no es cierto?, algo que se vaya acercando al color nuevo, ¿no? Eso se llama pasaje. Y bueno, es lo que estamos haciendo así, pasando de el retrato de Dorian Gray, donde también hay una promesa de, hacia el diablo, también hay una necesidad de ser inmortal, como Drácula es inmortal, y también está este pasaje entre lo superficial y la oscuridad y todas esas cosas. O sea, y ahora, ¿no es cierto? Bram quiso hacer el pasaje, pero con Florence, ¿no? Que había sido la ex novia y pasó a ser la esposa de Bram Stoker, ¿no? Increíble. Bueno, acá estoy para que vos nos ilustres un poquito, ¿no? Del entorno literario de Bram Stoker. Sí, bueno, siguiendo esta línea, ¿no? Como dijo usted, Doc, en esta transición, en este pasaje, ambas obras pertenecen a el movimiento del romanticismo, ¿sí? Que nosotros decimos siempre que estas son novelas de terror gótico, que es un subgénero del género gótico enmarcado, repito, en el movimiento estético del romanticismo literario. ¿Y qué hace que una obra sea justamente gótico o gótica? Bueno, tiene que ver mucho con los elementos que se trabajan en la temática de la obra, pero también en la estructura. Para empezar, la novela de Drácula de Bram Stoker es una novela epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Que está narrada a través de diferentes tipologías textuales, como pueden ser cartas, telegramas, notas periodísticas. Es decir, que hay una polifonía, ¿sí? Hay muchas voces y no hay un solo narrador, que es lo que permite que haya muchos puntos de vista que construyan a los personajes, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Ahora, lo gótico tiene que ver con el escenario, ¿sí? Con el escenario y con la filosofía de ese momento, del romanticismo, que estaba en contra del racionalismo de la época y que reivindicaba los fenómenos paranormales, sobrenaturales, todas estas cuestiones que la ciencia negaba, ¿sí? Por el esplendor de la ciencia en ese momento, fenómenos de la ilustración y el racionalismo, ¿no? Y seguimos negando, ¿eh? Ojo, la ciencia sigue negando todo eso. Hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, y la figura central del vampiro de Drácula, por supuesto, un no muerto, así lo menciona Bram Stoker, un no muerto, una persona que, alguien ficticio, ¿no? Que es una criatura mitológica tomada, ¿no? De antiquísima, pero recreada, y es el primer vampiro, decimos que es el epítome, Drácula, el epítome del vampiro, porque además es interesante esto, es el primer vampiro de la aristocracia, es un conde, es alguien que tiene una jerarquía social, no es lo mismo el vampiro medieval o el vampiro de antes de Cristo, ¿no? Que era una bestia. No, este vampiro va a tener otra jerarquía, va a tener una clase social alta, que además va a ser un hombre con mucho conocimiento, ¿sí? Interesante Sí, eso. interesante, sí, sí. Y estaba recordando, así, en mi trabajo, ¿no es cierto?, que es con las complementarias, que más de una vez me han dicho, este es un vampiro, me ha chupado mi vida y mi energía, ¿no? Cosa que hacía el señor Drácula, ¿no es cierto?, como que tal cual lo narra Bram Stoker. Y hay una analogía interesante acerca del tema de la sangre. Hay religiones muy antiguas que aún están vigentes que siguen pensando, más que pensando, creyendo, porque las religiones son fe, ¿no? Es creencia, de que el alma, ¿no es cierto?, está en la sangre, ¿sí? Desde el área del cristianismo, más o menos los testigos de Jehová y todas esas personas, creen que el alma no está en la sangre, pero también hay religiones como los judíos que también creen eso, por eso ellos no pueden comer carne de animales si no está desangrado primero, ¿no? El kosher que le dicen a eso, ¿no? De alguna forma está todavía este viejo mito, ¿no? El alma está en la sangre. Y fíjate que en esta obra hermosa, maravillosa, que yo por supuesto recomiendo enfáticamente leerla, ¿no? Y no ver la película, que son muy buenas, pero
leer a Bram Stoker, después vamos a recomendar acá el libro y todo, es excelente, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Drácula que toma la sangre de las personas, ¿sí? Que es el alma, ¿sí? Es el alma de la persona, ¿no? Es decir, un no muerto, como dice él, puede, digamos, prolongar un poco más su existencia del no muerto a través de la vida que está en la sangre, ¿sí? Que está en la sangre. Por eso está esta sed, ¿no? de Drácula, que es una sed infinita, que está más grotescamente aquellas personas que son mordidas por Drácula y se convierten en vampiresas, ¿no? Que tienen una sed permanente, ¿no? Y siempre están detrás buscando desesperadamente sangre, porque la sangre le da, ¿no es cierto?, la parte, seguir siendo inmortales, ¿no? Después nos va a contar el tema de los... El caso de Lucy, que es la amiga de la principal, que es la novia del abogado, es decir, de la novia del escribano más que el abogado, que se está en las partes inmobiliarias, esas cosas. Muestra con maravillosa narración cómo a medida que se va relacionando cada vez más con Drácula, al principio ella se va debilitando, se va debilitando, se va debilitando y va perdiendo su libertad, ¿no es cierto? ¿Mm? Está muy, muy interesante también como una metáfora. Claro, Sí, por eso es interesante abordar Drácula desde esa perspectiva también, como una gran, si bien presenta muchas alegorías, la alegoría del psicópata y de la complementaria. Es realmente interesante verlos desde ese punto para que resulte ser didáctico, ¿no? Y comprensible, porque sabemos que las alegorías tienen esa finalidad. ¿Y cuántos paralelismos podemos encontrar entre la figura de Drácula como psicópata, ¿no? Pensemos que él debe matar para vivir, ¿no es cierto? Tiene esa necesidad, como dijo usted, esa necesidad especial, decimos, de los psicópatas, y en este caso para poder extender su dominio, ¿no? No olvidemos que él viaja de Rumania a Inglaterra para poder, su idea era esa, ¿no? Expandirse y pero está bien, pero después lo vamos a ver un poquito más en detalle eso porque tiene sus bemoles, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay otras cosas que también son dignas de remarcar. Hay unos personajes con el cual empieza las novelas, la novela escribiendo, son, sí, como dijiste, hoy son dos cartas. Este hombre se llama Jonathan, ¿no? Harker, Jonathan Harker. Él va a hacer un negocio inmobiliario. Va de Londres a Transilvania. Transilvania significa trans, es más allá. Silvania, Sil, todo lo que sea Sil, Silvia, todas esas cosas. Es bosque, ¿no? Más allá de los bosques, Transilvania. Entonces se va a Transilvania a un castillo donde está este hombre que quiere comprar una propiedad en Londres. O sea que hasta ahí todo perfecto. Ahora llega a Transilvania, ¿no es cierto? Y se encuentra con una cultura absolutamente distinta. Todo es distinto ahí. ¿Eh? Y hay un capítulo maravilloso que, gracias a Dios, no se ve en la película, así que lamentablemente para ustedes y para el gozo de su espíritu van a tener que leerlo en el libro, donde dice con lujo de detalles cómo hace el viaje, ¿no es cierto? Desde Londres a Transilvania y Transilvania al castillo, ¿no? Y no se tienen que ir a una posada, un lugar, un hotel, ¿no? Un hotel. Y ahí, cuando menciona a dónde va, dice, voy al castillo de Drácula, todo el mundo se pega un susto de aquellos y trata de darle, ¿no es cierto?, símbolos, signos de protección, ¿no? Le regala un crucifijo, le regalan, ¿no es cierto?, un rosario, ¿no? Y le advierten que, es más, Mm, la casera, ¿no es cierto?, le ruega tanto que se desmaya y cae al suelo por el susto que se pega que este muchacho tan joven, tan potente, era un chico muy, muy joven, ¿no? sí. Recién recibido, que va a ir a ver a este hombre, ¿no? Y después hay una escena maravillosa
donde él finalmente toma, digamos, el carruaje, todo es caballo y carruaje, acá no hay nada, solamente hay un tren que pasa. Entonces toma el carruaje para irse al castillo y mira hacia atrás y ve, ¿no es cierto?, que todo el personal de la posada del hotel donde estuvo ahí, lo miran, ¿no? Se persignan, todos se persignan y lo señalan con el dedo. Y este dice, pero ¿por qué hacen eso? Dice, no, se le mandan protección a ustedes por el lugar a donde va. Y sin embargo, atención a esto porque ahí vamos a sacar esta enseñanza, ¿no? A pesar de que todos, absolutamente todos, le dicen, no vayas, no vayas, es malo ese tipo, es malo ese tipo, ¿qué hace el boludo atómico? Va, ¿no es cierto? Va a poner la cabeza ahí, La guillotina. y va igual, a pesar de todas las advertencias, ¿no? Y eso me pasa acá que cuando me cuentan que las amigas, los familiares, todos le dicen, no, no, ese tipo no, con ese tipo no, con ese tipo no. Y ahí va la complementaria a asumir el riesgo, ¿no? Exactamente, Sí, muy interesante. Y para añadir, luego, cuando él finalmente llega al castillo, ¿quién lo recibe? El conde. Y con esa maravilla, ¿no? Que tenía la maravillosa prosa de Stoker, le dice las siguientes palabras. Bienvenido a mi casa, primero, ¿no? Entre libremente y por su propia voluntad y deje un poco de la felicidad que trae. En esto podemos hacer hincapié. Entre libremente y por su propia voluntad. Eso lo llamamos la hospitalidad del vampiro. ¿Por qué? Porque todo vampiro, primero, si va a visitarte a tu casa, tiene que ser invitado. Y si vos vas a la casa de él, él necesita pedirle permiso a tu libre albedrío. Es decir, esto se reafirma lo que dijo usted recién. La persona entra por propia voluntad, no es una víctima en ese momento. Hasta el mismo eso mismo, vampiro le advierte. exacto. Todo lo que hace Jonathan, que hace de persona común, un bobo de aquellos que están dando siempre a la superficie y siempre sorprendido por las cosas oscuras y profundas, como todo hombre superficial, queda así muy impactado con un montón de signos y señas que ve de raro y extraño. Por ejemplo, Drácula no come comida, ¿no? No come comida. Y el tipo lo mira y dice, a él le obsequian todo, ¿no es cierto? Una excelente cena, todo. Y Drácula se excusa y dice, no como, dice, ya he cenado, dice, ¿no? Y después le inventaron algo, ¿viste? Con esas expresiones que dicen, ladran Sancho, señal de que cabalgamos, que supuestamente dijo el Quijote, que vos le des el Quijote, No dos o está. tres veces no encontrás jamás esa frase. Y bueno, acá también, ¿no? Le adjudican en esta escena, en todas partes le adjudican la siguiente frase que acá en Bram Stoker, en el libro original no está, que dice, este, yo no bebo, ¿no? Vino. Yo Claro, no bebo, hace un espacio, vino. Bebe sangre, ¿no? claro. Bueno, nunca dijo eso, no dijo en ningún lado. No, Solamente dice que no va a comer porque ya ha cenado, ¿no es cierto? Y el otro varias veces cena en la casa del conde, y el otro nunca come, ni toma agua, no toma nada de esas cosas, ¿sí? nada. Este, y bueno, va viendo todas esas cosas extrañas y se asusta, ¿no? Porque, bueno, es un superficial y cuando apenas aparece un poquito de oscuridad en la vida de toda persona que vive en la superficie, pues le provoca un gran susto, ¿no? Por ejemplo, se está afeitando y él lleva su espejo, pero en el castillo no hay ningún espejo, no hay nada, ¿no? Y él tiene su espejo de viajero y se va afeitando y de pronto siente que lo tocan de atrás, ¿no? Y le habla el conde. Y entonces el tipo trata de verlo a través del espejo y no lo ve, porque el Drácula no puede verse, no se refleja, no se ve. Es hermoso, maravilloso, ¿no es cierto? Todo, cómo está descrito, ¿no? Y entonces, aparte dice, no, pero eso es un objeto de vanidad, dice el espejo, le dice Drácula, Claro, ¿no? No tenemos por qué es un objeto de vanidad, ¿no? exactamente. Y después aparece
un personaje importante que es Renfield, que fue quien anteriormente había tratado de realizar esa transacción. Renfield, un enfermo psiquiátrico, ¿sí? Entre comillas, que está bueno, en el hospicio, en el lugar de los alienados, con el doctor Seward. El doctor Seward, después, avanzada un poquito la novela, va a solicitar la ayuda del héroe Van Helsing, el cazavampiros. Decía que, bueno, aparecía Van Helsing en la novela, que es un personaje maravilloso, impresionante, increíble. Y así como Drácula representa la sombra, la oscuridad, ¿no es cierto? Drácula significa en el lenguaje antiguo del latín viejo, diablo, ¿no? Dice, significa diablo. La oscuridad, ¿no es cierto? Entre comillas, el mal, desde el punto de vista religioso. Es muy religiosa esta novela, muy, muy religiosa. Sí, Helsing representa el bien, la luz, ¿no? Drácula no puede andar en la luz porque desaparece, entonces solamente en la oscuridad. Y Van Helsing es el día, ¿no es cierto? Es la luz, es la fe de las cosas buenas, ¿no? Y está armado de herramientas muy religiosas, que es la hostia y el crucifijo, y sabe qué hacer para tratar el tema, ¿no es cierto?, de Drácula, de los vampiros. Es una persona muy culta que sabe qué hacer, es decir, sabe el tratamiento, ¿no? De qué hacemos si caemos en manos de un vampiro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y entonces él, ¿no es cierto?, dice qué es lo que hay que hacer, ¿no? sí, es un catedrático, es un profesor es un médico, profesor en letras, filosofía, es alguien con una mente abierta, ¿sí? Esa mente abierta le permite, porque es muy cuestionado Van Helsing, primero por sus discípulos, ¿no? Dicen, no, no existe eso que estás diciendo. Pero bueno, hasta que él demuestra que sí existe el vampiro y la naturaleza del vampiro. Entonces, ahí podemos pensarlo también, cuántas veces uno no puede creer en la existencia, ¿no?, de un psicópata, o la gente niega esto, porque vamos a decir la verdad, no, no puede ser por la doble cara, por la doble faz que tiene, Jano el bifronte, dice usted. Y en ese sentido, Drácula también, de alguna manera, es alguien que se a ver, es un personaje camaleónico. Él tiene muchas formas de metamorfosis. Lo hace a través de Aceptar. animales, niebla, se hace invisible. Entonces, esta posición camaleónica también lo asemeja al psicópata que va disfrazado de común y no se distingue fácilmente. Y por otro lado, eso que decís de que es resistido, ¿no es cierto?, estos conocimientos sobre el vampirismo, en el caso de Van Helsing, psicopatía acá, ¿viste? Están resistidos hasta ahora, ¿viste? Inclusive por los colegas, se resisten, ¿no? Pero bueno, después la verdad, lamentablemente, se impone, pero mientras tanto hacen fuerzas como para no asimilar eso, porque primero que no tienen herramientas, porque no se ponen a estudiar, y segundo, ¿no es cierto?, porque no saben cómo hacerlo. Van Helsing, ¿no es cierto?, sabe cómo hacer las cosas y en qué momento hacerlo. Él sabe, por ejemplo, ¿no es cierto?, que no puede tocar un Drácula de noche, porque de noche es el reino de él, ¿no? Él, al igual que los lobos, es hijo de la oscuridad, ¿sí? El Drácula. Entonces él, si quiere atacarlo y realmente destruirlo, tiene que hacerlo durante el día, porque él sabe que durante el día los vampiros duermen en un ataúd, ¿no? Donde hay tierra, de su tierra natal, en este caso Transilvania, ¿sí? Exactamente. Entonces, y bueno, entonces, ¿qué hacer con las personas que han sido afectadas, ¿no?, por Drácula? Y además, ¿qué grado de afectación tiene esa persona? Porque en el caso de Lucy, la amiga de Mina, que es la novia del notario, de este muchacho medio pavote, dijo, no, está demasiado tomada por el
por Drácula, y bueno, no hay nada que hacer con Lucy, la amiga, ¿no? Y bueno, hay que aplicar el tratamiento y la matan con una buena estaca en el pecho, ¿no? Pero ese tipo de tratamiento es absolutamente raro y extraño para la comunidad médica de Van Helsing y para la mayoría de la gente, porque en realidad, si bien saben que hay algo raro y extraño, algún político raro y extraño, diríamos hoy, ¿no? No quieren saber que es alguien que está por fuera de los códigos humanos, ¿no? Exacto, hay una resistencia entre, bueno, eso lo deja muy marcado Stoker. Y después, bueno, el pasaje de nuestra querida Mina Murray, que después de casada es Mina Harker, la esposa de Jonathan. Em, Qué interesante, porque es la protegida, ¿no? De Van Helsing, y es una persona que se enfrenta al vampiro, pero ella no quiere, bajo ningún punto de vista, estar con el vampiro, sino que es asaltada por él, dado que, bueno, siempre estamos hablando de la novela de Stoker, no del cine, ¿sí? No de las obras posteriores, de la pantalla grande, porque, bueno, sufrieron muchas adaptaciones inexactas. Entonces, en este caso, Mina resiste a la influencia del vampiro. Y Van Helsing siempre le dice eso, ¿no? Vos sos la luz. Con vos sí podemos vencer a la sombra, ¿no? Siempre marcan esa lucha del bien y el mal en la novela. Y bueno, ella confía junto con Jonathan, ¿no? Pero esto se ve, por eso decimos que la parte de la complementaria yo la vi muy marcada en Lucy y también en Renfield, ¿no? En donde el psicópata anida en la mente de estas personas, y estas personas con su voluntad acompañan, ¿no es cierto?, al vampiro. En cambio, Mina no, Son cómplices, de alguna son manera, cómplices. claro, son. Bueno, Sí, sí, sí. igual, digamos, esa tecnología después al final de esta charla la vamos a destruir porque, porque la complementaria de buscar excusas. ¿Mm? La complementaria está sedienta de buscar excusas, vive constantemente buscando excusas para seguir con el psicópata, ¿no? Está desesperada. Entonces, si nosotros ahora le estamos diciendo, ¿no es cierto? Ojo que puede ser un Drácula, o sea, le damos la excusa, vamos a dar la excusa número 455 que ella tiene como para seguir con su psicópata, ¿no? Así, pobrecita de mí, he caído bajo la hipnosis y el influjo de un Drácula. Y no Claro, es así. Uno no, va por su propia voluntad, hace lo que y no es víctima de nada. Le gusta, ¿no es cierto? Le va la marcha, como dicen los españoles, ¿no? claro. Bueno, sigamos con el contra. Sí, bueno, por eso marqué, siempre se marca eso, ¿no? Entre libremente y por su propia voluntad. Punto. Desde ahí seguimos. Bueno, entonces en esa batalla del vampiro, que el vampiro logra adueñarse de la mente, ¿no? De sus víctimas y entabla una comunicación con ellas y las puede manipular y manejar a su antojo. Este carácter manipulador, ¿no? Que también Drácula presenta, nos hace acordar al psicópata, por supuesto, la manipulación, impresionante. Eso se ve en toda la novela. Bueno, creo que el discurso de las complementarias ahora va a cambiar para decirme, soy igual que las poseídas por Drácula, por favor. No, no, Vamos a caer en esa. Entonces yo te digo, por favor, que seas moderada en esa comparación porque no es así, ¿eh? No es, porque esta novela es una novela absolutamente religiosa. Vamos a recordar que fue bueno, sí, editada en mil ochocientos sí, noventa y siete tras 10 años de trabajo, y está dentro de la emperadora Victoria, ¿no? sí, la reina Victoria. Conocida como Reina Victoria, con ese marco tan moral impuesto, ¿no? La época Y victoriana. donde lo sexual, que también esta es una novela, cuando lean el libro original, se van a dar cuenta que es una novela altamente erótica también, ¿no?
y donde se expresa, ¿no es cierto?, la sexualidad a través de no encararla directamente, sino a través de metáforas, de situaciones, de insinuaciones, más que nada, ¿eh? Para expresar un poquito ese deseo que estaba reprimido por las normas sociales que eran muy, muy estrictas, ¿no? Ya lo vimos también en el caso anterior con Oscar Wilde, ¿no? Lo que ha sufrido ese hombre, ¿no es cierto?, por ser homosexual. Y pero bueno, entonces la personalidad, ¿no es cierto?, tanto de la figura principal, que es Drácula, es muy pregnante, ¿no? Es alguien que este, ha habido un antes y un después en las novelas de terror relacionadas con el vampirismo, ¿no? Porque existieron novelas anteriores sobre vampiros, pero es la novela y hay un antes y un después, ¿no? Exactamente. Y también hablando de las metáforas, ¿no? Que encierran en la parte sexual, también estaba ese temor, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es la diferencia del vampiro con otras criaturas mitológicas? El efecto del contagio, ¿sí? Es la única que a través de la mordedura puede contagiar. Igualmente, también tengamos en cuenta que como dijo usted, que es una novela absolutamente que hace paralelismo con la religión, existe lo que se llama el bautismo del vampiro. Y para que una persona pueda contraer el vampirismo, debe, ¿sí?, no solo ser mordida, sino beber la sangre de Drácula o del vampiro en cuestión. Ahí entonces se consolida un nuevo vampiro. Tienen que pasar esos pasos, que Van Helsing lo explica, ¿no? Otra vez el tema de la El voluntad rito, propia, ¿no? el rito, claro. El Del rito rito. también. Vos tenés que asumir el compromiso, ¿no? Asumir el compromiso si querés ser un buen vampiro. Claro, Es decir, vos tenés responsabilidad y estás haciendo un juramento, ¿no? El famoso juramento de iniciación en toda secta, ¿no? claro, exactamente, exactamente. Entonces esto del Pero miedo, ¿no? no es tu voluntad. Acá nadie te obliga, es tu voluntad. ¿Mm? Sí, se deja bien en claro eso. Entonces ese temor, decíamos, el temor a la muerte, por supuesto, otra vez ilustrado como en el caso de Dorian, ese temor que tiene todo ser humano a morir y entonces aspirar a la inmortalidad, por eso se bebe la sangre es vida, lo repite. Y por otro lado también estos temores, bueno, causados por las enfermedades venéreas, entonces también es una alegoría, ¿no?, de la transmisión sexual, de las enfermedades de transmisión sexual, quiero decir. ¿Mm? Bueno, como estamos hablando un poco de la época de la era victoriana, de cierta predominancia, entre comillas, de la hipocresía moral por sobre los hechos reales, ¿no? La sexualidad es un hecho natural, ¿no? Entonces, los varones solían recurrir a los prostíbulos, ¿no? Y por eso ahí en ese tiempo realmente era una situación muy preocupante el hecho de que muchos de los varones terminaban con sífilis, ¿sí? De hecho, Bran, ¿no es cierto?, era un sifilítico y termina en la fase terminal de la sífilis, que es la locura, ¿sí? Este, la locura sifilítica, que nosotros la estudiamos en psiquiatría, ¿no? Ese tema que, bueno, ahora no se da más porque está la famosa penicilina que mata a todos. Pero, y también el caballerito que vimos la vez pasada, Oscar Wilde, también era un sifilítico, ¿sí? Pero no logró desarrollar todos los estadios de la enfermedad porque muere muy joven, 46 años, ya estaba muerto. Este no, llegó un poco más, ¿sí? Y terminó en el hospicio, y murió muy pobre, ¿no? Pero estamos diciendo que todas estas situaciones, ¿no es cierto?, de ver algo que yo marco mucho en el tema de la psicopatía, ¿no? Lo marco mucho. Digo, la gente tiene mucho miedo, ¿m?, de aceptar a la psicopatía, al psicópata,
porque es algo que en realidad en el fondo no entiende mucho de por qué están y todas estas propiedades de relacionarse y de dominar a los otros que tiene el psicópata, que él no los tiene, ¿sí? Y yo me refiero al miedo, ¿no? Que tiene es de darse cuenta que encuentra un depredador. ¿No? El psicópata es un depredador, ¿no es cierto? Y resulta que el humano se caracteriza por no reconocer a un depredador. Por ejemplo, la gacela, ¿no es cierto?, tiene depredador, cualquier felino, ¿no es cierto?, es un depredador, el cocodrilo, tiene sus presas y sus predadores que van regulando la población, ¿sí? El humano no tiene, ¿no es cierto?, ese depredador. Y de pronto decirle, mira, acá hay un depredador, que es el psicópata, no, no les gusta y no lo aceptan y lo niegan, ¿sí? Y le digo, y a vos te consta que muchas complementarias están en esa situación, a vos te consta que el psicópata ha depredado tu paz mental, ¿no? Ha depredado tu bienestar, ¿sí? Y a pesar de que estás separado de él, sigue tratando de depredarte, ¿no es cierto?, tu tranquilidad, y él quiere en realidad que tengas una vida miserable, ¿sí? Bueno, ahí van entendiendo un poquito y eso facilita que mantengan el tratamiento que yo hago con ellas del contacto cero, ¿no? Pero tratemos de no darle más excusas, porque la complementaria vive buscando excusas, ¿no? Y vive negando, es una maravillosa negadora la complementaria, es hermosa como estudio, ¿no es cierto? Es decir, el estudio de la negación, la complementaria. Ya con eso tienen tesis, libros, ¿no? Pueden dar cursos y las cosas, ¿no? Sí. Porque tiene una habilidad y una imaginación para buscar excusas y seguir con su psicópata, ¿no? Ujú. A pesar de todo, a pesar de todas las maldades que hace, siguen con su psicópata. Bueno. Y acá tenemos, ¿no es cierto? Por eso no le demos más excusas, pero igual, este, si vos querés agregar algo más, si no, yo cierro con dos cositas. Sí, no, 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 nada más para agregar. Sí, tal cual es esto de justificar y excusar todo tipo de acción y rendirle pleitesía, ¿no? Al psicópata, Sí. como No, hace. la comprensión no tiene nada que hacer con el psicópata más que seguir sus instrucciones, ¿no es cierto? Y hacer lo que él desea, ¿sí? Y por supuesto ser un cómplice, ¿no? Sí. Este, bueno, entonces vamos a buscar acá, porque esto lo anoté porque es importante. Ujú. Entonces puse esto, ¿no es cierto? ¿Por qué Drácula no es un psicópata? Primero que Drácula es el producto de la imaginación, ¿no?, de Bram Stoker, no hay otra, ¿no? Y bueno, entonces, pero en realidad no existió, No. menos con las características que menciona Bram Stoker. Entonces, no podemos comparar a un psicópata que está en carne y hueso, que lo ven, lo tocan, no lo huelen, con alguien que no existe, ¿no? Aparte vos agarrás un espejo, ¿no es cierto? Lo pones así y el psicópata se ve ahí. En cambio Drácula no. Bueno. Sí, tal cual. Y después hay otra cosa más, ¿no es cierto? Que siguiendo un poquito la historia, es decir, que él, como narra, que estoy orgulloso de mis antepasados, todo ese tipo de cosas, dice Drácula, pero él dice que en su momento había sido un tipo bueno, que estaba casado, etcétera, etcétera, era buen tipo, y después el tema de la guerra, los turcos, y bueno, que supuestamente la esposa se había suicidado, lo hizo malo. O sea, que el ambiente, ¿no es cierto?, había contribuido para que Claro, sea un Drácula. No, sabemos que no. sabemos que el psicópata no es influenciado por el ambiente, nace, crece y muere el psicópata, ¿no? Y jamás cambia. El Drácula, bueno, era bueno y cambió a malo, ¿sí? Este,
Bueno, y después, bueno, tiene un parámetro moral muy fuerte Drácula, que es la impregnación religiosa que tiene toda la novela, ¿sí? Sí, Él representando, ¿no es cierto?, la parte del mal, de la sombra, la profundidad, ¿no? ¿No? Y después Van Helsing, la luz, ¿no es cierto?, los ritos cristianos, de la crucifijo, la hostia, ¿no es cierto? Sí, hay una fuerte impregnación religiosa, que en el psicópata no hay nada de eso. El único Dios que tiene es el mismo, ¿no? Así que el claro. psicópata nada que ver en ese aspecto tampoco, ¿no? Bueno, y luego Van Helsing muestra que puede haber cierta redención en alguna forma del Drácula, si se siguen ciertos preceptos y cierto tratamiento. Y por supuesto que el psicópata no tiene ningún tratamiento porque no tiene ninguna enfermedad, ¿sí? De ninguna naturaleza y tampoco tiene un trastorno, no, no tiene nada. Es así, es un distinto psíquico, como decimos siempre, ¿eh? Sí. Que nace, ¿no es cierto? No cambia, ¿no? Y no hay nada que cambiar. Y por otro lado, la complementaria, vemos exactamente como habíamos dicho antes, ¿no? Pero vamos a remarcarlo. Es una persona que está, ¿no es cierto?, por su propia voluntad con el psicópata. Y si se mete en situaciones muy raras y peligrosas, es porque ella fue. Si no veo un psicópata con una ametralladora obligando a las mujeres a hacer cosas, no. ¿No? No es así. Ella por su voluntad. Es más, cuando el psicópata trata de sacarse de encima la complementaria, ella lucha desesperadamente para que Para volver. no se encima del psicópata. Sí, totalmente. Este, o sea que es muy, muy interesante todo este asunto. Yo te agradezco que hayas posibilitado esta relación, porque ¿sabes cuántas veces me dicen, no será un vampiro? No será un vampiro el y Es yo una trato criatura suavemente, mitológica, que quede claro el vampiro. yo con mucha paciencia les digo, ¿no? No, no es un vampiro, ¿no? Si lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Si no, pero yo se lo veo y me tenso y después quedo destruida, ¿no? Entonces me chupó la energía. Entonces digo, no, lo que pasa es que cuando vos lo ves, te emocionás, Claro, te tensás. Y la emoción y la tensión es un enorme desgaste energético. Y después, por supuesto, ¿no es cierto? Quedás así, chupada. Bueno, me gustaría, si no te molesta, voy a leer un pedacito, una frasecita cortita por favor. de lo que dice Drácula, de Bram Stoker. Vamos a decir esto que realmente vale la pena recomendarlo. Si bien hay muchos libros, ¿m? Esta es Bram Stoker, Drácula, por supuesto, de la editorial Valdemar, es una edición del 2021, y está traducido por una persona que todos me indicaron los críticos que era la mejor traducción que hay de Drácula, que es Oscar Palmes Yáñez, de editorial Valdemar, ¿no? Yo recomiendo enfáticamente que se lee porque por el placer, ¿no?, de leerlo, ¿no? Aquellos Maravilloso. que han leído mucho, ¿no?, van a encontrarse con una sorpresa acá. Porque, bueno, si todo el mundo sabe que existe el libro de Drácula, pero leerlo, y en todo caso releerlo. O Claro. sea que en el video anterior, cuando hablamos de Oscar Wilde y del retrato, muchos me escribieron y me dijeron, lo escuché, dice, lo escuchaban ustedes dos, dice, y me dieron ganas de volver a leer el libro, ¿no? Y eso es hermoso, Qué el libro de maravilla. Oscar. Y entonces, ¿qué dice cuando está hablando con el bobo eterno del notario, que está en su castillo, que va a hacer esa transacción? eh, Drácula le dice, no busco alegría, ¿no?, ni risa, ni la brillante voluptuosidad de la luz del sol y las aguas cristalinas, que tanto complacen a los jóvenes y alegres. Yo ya no soy joven, ¿no? Y mi corazón no está en consonancia con la risa, ¿no? Una belleza, ¿no? Qué hermoso, sí. Sí, es un ser seco, oscuro, ¿no?
que no transmite lo positivo. ¿Sí? Sin vida. Bueno, Bueno, gracias, profe. A gracias. ver si la próxima vez encaramos a otro, ¿no? Sí, 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 por Vamos. supuesto. Gracias, doctor. Bueno, los invito a que se suscriban al canal si el video les gustó, me den un like. Y si quieren proponer algún tema que podamos abordar con el doctor, eh, pueden hacerlo, dejarlo en la caja de comentarios. Así que Y que muchísimas difundan el video, ¿no? que difundan, sí, Que- compartan por favor el video. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao, doc.